Nos dice un conductor cilíndrico de radio interno de 2 milímetros y radio externo de 5 milímetros conduce una corriente de 9 amperios. Bien, igual esos datos son para este problema. Cada uno tiene diferentes datos. También dice que la densidad de corriente varía según la relación J es igual a alfa entre el radio. Ahí está. Donde alfa es una constante y el radio se mide desde el centro del conductor. Determinen para este conductor largo. ¿Ya? Nos pide que hallemos la constante alfa, nos pide que hallemos la corriente en un radio de 3 milímetros, el campo en un radio de 3 milímetros y el campo magnético en un radio de 6 milímetros. Bien, ya, eso lo vamos a ir respondiendo poco a poco. Primero hay que checar bien que primero estamos hablando de un conductor largo. Un conductor largo, bueno, se hace como una especie, se hace como, hace referencia a que fuera un conductor infinito, ¿no? Es un conductor muy largo, un conductor infinito. Ya, ¿eso por qué es importante? ¿Por qué? Porque si nos dice a nosotros la densidad que vale J entre el radio, entonces hay que acordarse. Primero acá sacar los datos, ¿no? Acá nos da el valor de A, que es el radio interno, el valor de B, el radio externo, la corriente que pasa justamente por esa zona que está ahí, entre el interno y el externo, justamente toda esa zona, la densidad de corriente que es alfa entre el radio. Nos da también por ahí que hallemos el campo en un radio de 3 milímetros y un radio de 6 milímetros, ¿no? Entonces es justamente lo que he puesto acá, un radio 1 de 3 y un radio 2 de 6. Bien, entonces antes de pasar a la resolución de los ejercicios, quiero recalcar algo, ¿no? Más o menos que justamente es la diferencia. Acá el problema nos dice que tenemos un radio interno, ¿sí? Un radio interno de 2 milímetros. Y tenemos un radio externo de 5 milímetros. De 5 milímetros. ¿Bien? Ya. Entonces, y lo que tenemos nosotros donde afecta la corriente, o sea, la corriente está involucrada en toda esta parte interna. En toda esa parte interna. Sí, ahí se ve gráficamente, que justamente eso sería como una dona, ¿no? Hay un hueco acá metido, hay un hueco ahí metido, solamente la corriente está metida en la superficie, ¿no? Que sería esto que está acá, entre el interno y el externo, entre 2 y 5. Bien, entonces acá tenemos tres regiones, por así decirlo, tenemos tres regiones. ¿Sí? La primera región, por ejemplo, sería la región interna. Si nosotros nos dice que hallemos o analicemos la región interna, entonces, si nosotros, por ejemplo, nos dice, o mejor dicho, el problema nos dice que la corriente es 9 amperios, eso significa que la corriente que pasa por toda esta zona es 9 amperios. ¿Sí? La corriente que pasa por toda la zona es 9 amperios. Entonces, si nosotros nos dice, ¿cuánto es la corriente que pasa por esta parte interna? Como acá dentro es hueco, totalmente vacío, entonces la corriente que pasa por esta zona, la corriente que pasa por ahí, es 0 amperios, ¿sí? Porque acá adentro no hay nada. Bien, si por el contrario nos dice cuánto es la corriente que pasa por una zona externa, totalmente fuera, entonces la corriente que pasa por una zona externa, totalmente fuera, es la corriente que está metida todo acá. Y la corriente que está metida todo acá es justamente para este problema 9 amperios. ¿Sí? Pero también nos puede decir cuánto es la corriente que pasa por una zona que está metida ahí, que está entre el 2 y el 5. Entre el 2 y el 5, que justamente es lo que nos pide por ahí. Pero si nosotros nos pide que hallemos la corriente que está metida entre este 2 y 5, entonces ya no es 9, ¿no? Porque 9 se supone que es la corriente total, hace todo esto que está acá. Pero si nosotros solamente queremos que hallemos la corriente, por ejemplo, en este caso, hasta un radio de 3 milímetros, o sea, el radio interno es 2 y hasta acá es 3 milímetros, nosotros solamente queremos hallar este pedacito, ese pedacito que está ahí. Entonces, obviamente es menos que 9, ¿no? Porque 9 es hasta el 5. Nosotros queremos hallar solamente del 2 al 3. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos usar la densidad de corriente, que es justamente lo que está acá. Entonces, espero que se entienda esa parte, ¿no? Son tres partes, son tres lugares que nos puede pedir. Uno, internamente, que la corriente es cero. Otro es externamente, que la corriente va a ser la corriente total, que para este caso es 9. Y otro es que esté ahí en la mitad, ¿no? Por la mitad. Que ahí la corriente sí tenemos que hallarlo por medio de la densidad de corriente, que justamente va a ser con integrales y todo. Pero son tres áreas, tres partes. Tres posiciones distintas, mejor dicho. Ya, listo. Entonces, más o menos teniendo claro eso,
Primero nos pide a nosotros que hallemos la constante alfa. Entonces, para hallar la constante alfa, nos damos cuenta que la constante alfa está en la densidad. Entonces, hay que aprovecharnos de la fórmula que nosotros deberíamos conocer, que nos dice que la corriente es la integral de la densidad por el diferencial de área. ¿Sí? Corriente es igual a densidad, integral de la densidad de corriente por la diferencial de área. Ya, entonces, hallando esto de acá, tenemos que integrar, pero por medio de los límites que nos dicen nosotros. El límite que tenemos acá es de A hasta B. ¿Sí? O sea, que el radio interno es A y el radio externo es B. Por eso que ponemos acá la integral desde A hasta B. ¿Sí? Y adentro solamente reemplazamos el valor de la densidad de corriente, que para este problema es justamente alfa entre el radio. Ese dato está por acá, ¿no? Lo mismo que tenemos acá arriba. Ya, entonces tenemos que la densidad de corriente es alfa entre el radio. Luego tenemos acá un dA, que es diferencial de área. ¿Sí? Hay que acordarse acá que como estamos hablando de tema circular, el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Si queremos hallar diferencial de área, es como si deriváramos a ambos lados. Ponemos acá diferencial de área es igual a derivada de, bueno, pi es una constante, derivada del radio al cuadrado, es como si el 2 baja y nos queda el radio por el diferencial de radio, ¿no? Siempre se le agrega su diferencial al final. Entonces acá tenemos que el diferencial de área sería 2pi por radio por el diferencial de radio, ¿no? Solamente se está derivando. Y eso es lo que aparece acá. 2pi por radio por el diferencial de radio. Luego acá se ve que el radio de abajo y el radio de arriba, el denominador y el numerador se cancela. Y nos queda solamente alfa y 2pi, que eso lo puedes sacar. Lo sacas afuera de la integral. Y adentro de la integral solamente te queda 1. Te quedará integral de AB de 1. Y eso ya metiendo en la calculadora o si no haciendo a mano o acordándose un poco de cálculo, nos queda 2pi alfa por el b menos el a, ¿no? Por acá la integral sería el radio evaluado de a a b, ¿no? Que se evalúa primero en la parte de arriba menos la parte de abajo. Y eso lo restas. Sería 2pi por alfa menos b por b menos a. Ahí está. Eso de ahí. Ya, esa es la corriente, pero a ti te pide el alfa, ¿no? Entonces si te pide el alfa, básicamente este 2pi y este b menos a pasa a dividir. Nos queda alfa es igual a la corriente por entre 2pi por b menos a. Y ya tienes todo, ¿no? Porque la corriente según dato vale 9, el b era 5 milímetros y el a era 2 milímetros. Por eso acá le pongo 5 y 2, pero todo tiene que estar en metros. Por eso que acá se le pone por 10 a la menos 3, ¿no? Que justamente es la conversión para pasarlo a metros, ¿no? Tiene que estar en metros. Esto se mete en la calculadora y nos queda que alfa vale 477 para este ejercicio. Ya. Entonces, ahí hemos analizado la corriente total que pasa por toda esa dona, por así decirlo, ¿no? Que son 9 amperios. Ya, en la parte B, a nosotros nos pide que hallemos la corriente que pasa solamente por un círculo de radio de 3 milímetros. Entonces, justamente lo que mencionábamos acá, ¿no? Entonces, si hacemos nuevamente un gráfico un poquito más bonito, teníamos acá de 2 milímetros, teníamos acá un radio de 5 milímetros, pero a nosotros nos pide que hallemos la corriente que pasa por un círculo de 3 milímetros, o sea, un círculo que está ahí metido, está entre 2 y 5, o sea, de 3 milímetros. Por eso que nos pide solamente la corriente que está acá, esa que está ahí nada más. Por eso que ahora tenemos que integrar desde 2, que es el interno, ya no hasta 5, sino solamente hasta 3. Si la integral sería de 2 hasta 3. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Bueno, este A era 2, justamente. Bueno, acá le he puesto A, no lo he reemplazado, pero ese A es 2, ¿no? Este A era 2 y ese R1 es 3, ¿no? A y R1 que justamente los valores que están acá, ¿no? Ahí está el A, 2 y el R1 es 3. Bien. Entonces, ahí, igual. Este era el J, acuérdense que este era el J y esto era el diferencial de área, ¿no? Diferencial de área, ¿no? Igualito que arriba, ¿no? Igualito que arriba. J por diferencial de área, ahí está. Igual no se te va, al final nos queda lo mismo, ¿no? 2pi por alfa multiplicado por R1 menos A, ¿no? Era el de arriba menos el de abajo. Entonces igualito, ¿no? 2pi, alfa ya lo hallamos. Para este problema era 477. R1 era 3 menos 2, A vale 2. Igual, eso era la conversión de milímetros a metros por 10 a la menos 3. Calculadora y nos queda que la corriente es 3 amperios, ¿no? Para este problema. Ahí está. Esa es la corriente de hasta 3, ¿no? O sea, de 2 a 3, de 2 a 3, esta parte que está acá, la parte de azul, ¿no? Bien, entonces eso de ahí sería la parte B.
La parte C nos dice que hallemos el campo magnético a una distancia de 3 milímetros. O sea, ya no nos pide la corriente, nosotros tenemos la corriente. Ahora nos pide que hallemos el campo. El campo, acá lo he demostrado, pero si no me equivoco, ustedes usan de frente esta fórmula. ¿Sí? De frente usan esta fórmula. Entonces, esta parte yo creo que se puede un poco obviar porque esto lo han hecho ustedes en clase. Pero si lo tengo que comentar así rápidamente, esto significa la integral en un círculo, este es el simbolito de un círculo, la integral en un círculo del campo magnético multiplicado por el diferencial de área, perdón, por el diferencial de longitud, es igual al U sub 0, que es una constante, multiplicada por la corriente que pasa justamente por ese círculo. ¿Sí? De nuevo, integral del campo multiplicado por el diferencial de longitud es igual al U sub 0, que es una constante, multiplicado por la corriente que pasa por ese círculo. ¿Sí? Entonces, este B sale, al final, esta que es longitud es justamente 2pi por radio, la longitud es 2pi por radio, igual a su 0 por i. Este 2pi por radio pasa a dividir y les queda la fórmula que ustedes usan, la fórmula directa que ustedes usan para hallar el campo magnético, ¿no? Esta es la fórmula para hallar el campo magnético. Hay que acordarse que esta fórmula es justamente cuando el conductor es infinito, por eso era importante esa parte. Esto es cuando el conductor es infinito, o sea, el conductor es muy largo, o un conductor largo, como dicen. Eso lo pueden ver en su diapositiva, ¿no? Ahí está, esa formulita de ahí. Y literalmente solamente reemplazar, porque hay que acordarse que acá en la parte C nos pide el campo magnético para el radio de 3 milímetros, o sea, para el radio 1 de 3 milímetros. Por eso es que acá abajo es el radio 1 de 3 milímetros que está convertido ahí a metros, ¿no? Acordarse que siempre tiene que estar en sistema internacional, por decir al menos 3 metros. Y arriba es I1, ¿sí? Como estamos analizando a 3 milímetros, tenemos que poner justamente la corriente que hemos hallado para esos 3 milímetros, que era la parte B. ¿Sí? No tenemos que poner la corriente entera. La corriente entera era 9 amperios, que era toda la corriente, ¿no? De los 2 hasta el 5, ¿no? Del interno al externo. Pero acá solamente tenemos que poner 3 amperios, porque solamente es de 2 milímetros a 3 milímetros, o sea, la parte interna. Por eso hemos puesto ahí la corriente de 3 milímetros, perdón, la corriente de 3 amperios. ¿No? Entonces reemplazamos todo el calculador y nos queda que el campo es 2 por 10 a la menos 4 Tesla, ¿no? El campo está en Tesla, el T es de Tesla. Bien, ya. Y por último, en la parte D nos pide que hallemos el campo magnético, pero a una distancia de 6 milímetros, ¿no? Entonces, si analizamos nuevamente a 6 milímetros, igual teníamos acá el radio interno que era 2, teníamos el radio externo que era 5, pero ahora nos pide que hallemos la corriente a 6 milímetros, o sea, que hallemos el campo a 6 milímetros, o sea, un campo fuera, ¿no? Entonces, fuera de la zona, fuera de la región. Entonces, igual. Entonces, la fórmula va a ser la misma. El radio va a ser 6 milímetros, que justamente es lo que nos dice, 6 milímetros. Pero la corriente, como estamos analizando la parte externa, entonces la corriente sí es todo lo que está metido ahí, ¿no? Todo lo que está metido ahí internamente. Por eso es que esa corriente ponemos la corriente total, que la corriente total era 9 amperios, que era el dato inicial del texto, ¿no? Bien, entonces calcula ahora todo y nos queda que justamente el campo magnético a los 6 milímetros, o sea, estando afuera, es 3 por 10 a la menos 4 Tesla, ¿no? Entonces ahí quedaría el ejercicio.